Bueno, vamos a ir empezando. En cuanto inicie la grabación. No sé por qué no arranca la grabación. Ahora sí. Bueno, hoy vamos a ver el trabajo práctico número 11. En este trabajo práctico vamos a usar las herramientas, como hablamos en la clase pasada. Vamos a usar algunas de las herramientas que vimos en el trabajo práctico número 10 para aplicarlo en un método que nos va a permitir obtener, a partir de derivadas, obtener expresiones que son mucho más manejables y mucho más fácil de determinar y de calcular que una derivada parcial, ¿sí? Yo puedo tener cualquier derivada parcial. Una derivada parcial, ¿qué me está representando físicamente? A ver, más allá del concepto que ustedes ya conocen de derivada. ¿Qué me está indicando? ¿Cómo varía una variable? ¿Sí? ¿Cómo varía esa variable con respecto a otra? Es decir, cómo cambia una variable cuando cambio otra variable. ¿Sí? Eso es la derivada, y particularmente el caso de la derivada parcial me está indicando que hay más variables. Pero yo lo que analizo es la variación de una variable con respecto a otra, manteniendo las demás variables constantes. ¿Sí? Variables termodinámicas, hemos visto ya muchas a lo largo de todo el curso, pero entre las que podemos mencionar la entropía, la energía interna, el volumen, la presión, la temperatura, ¿sí? Y en las últimas clases se han introducido también los conceptos de los potenciales termodinámicos, en donde definimos formalmente el potencial de Helmholtz, la entalpía, la energía libre de Gibbs, ¿sí? Es decir, tenemos un conjunto de parámetros que pueden estar como variables de distintas funciones que, llegado el caso, nosotros podemos querer saber qué es lo que pasa cuando cambia una variable con respecto a otra. En muchos casos eso va a ser difícil de analizar, pero mediante esta herramienta, que es la que vamos a ver hoy, y lo que ya empezamos a ver en la clase, en el práctico anterior, se facilita mucho ese análisis. De modo tal de, partiendo de algo que puede parecer complejo, llegar a expresiones más sencillas, de las cuales yo puedo encontrar información disponible, y de esa manera evaluar el comportamiento de un sistema, ¿sí? Que es al final lo que vamos a buscar. Entonces, repasemos un poquito lo que les estuve mencionando. Partimos de la relación fundamental, por ejemplo, en términos energéticos, ¿sí? Cuyas variables son S, B y N, asumiendo un solo componente. Ya hemos visto la ecuación diferencial
correspondiente a la representación energética de la relación fundamental, ¿sí? TdS menos PdB mu de N. En la clase anterior hemos visto las transformadas de Legendre, ¿sí? Y a partir de esta función original, con estas variables, lo que podemos encontrar es, mediante las transformadas de Legendre, otras funciones, ¿sí? Otras relaciones fundamentales, pero que están en función de variables diferentes al original, ¿sí? Entonces tenemos el potencial de Helmholtz, la entalpía, la energía libre de Gibbs. Bueno, probablemente ustedes se están preguntando, bueno, ¿para qué me sirve todo esto? ¿No? Porque hasta acá es como que, está bien, obtengo otras funciones, otras variables, pero ¿y de qué me es útil haber encontrado las transformadas? Está bien, cambian las variables, pero es como que todavía no se le puede encontrar mucho el sentido. Bueno, ahora vamos a tratar de avanzar sobre eso. Así como ustedes saben que la temperatura, en este caso acá, la presión y el potencial químico, ¿de dónde salieron estos parámetros? Estos parámetros salieron de derivadas. En el caso de la temperatura es la derivada de U con respecto a S, manteniendo las otras variables constantes. El caso de menos la presión es la derivada de U con respecto a B, manteniendo las otras variables constantes. Y el caso del potencial químico es la derivada de U con respecto a N, manteniendo las otras dos variables constantes. ¿Sí? Eso está claro y eso ya lo hemos visto. Así como tienen importancia física esas derivadas primeras de U, ¿sí? Que representan parámetros que son tremendamente utilizados, como la temperatura, la presión y bueno, el potencial químico también. Las derivadas segundas de la función U, por ejemplo, también representan un sentido físico importante. Por eso es que es importante, además de conocer o poder determinar las derivadas primeras, también encontrar las derivadas segundas de estas funciones. Bien, entonces yo podría plantear una derivada segunda, ¿sí? Supongamos, vamos con un ejemplo. Supongamos que yo voy a tomar el caso de U, ¿bien? Y vamos a decir que es un sistema cuyo número de moles es constante, ¿bien? Es decir que la variable número de moles es constante, por lo tanto yo puedo expresar simplemente a U como una función de S y de B. ¿Correcto? Entonces, hagamos un ejemplo. Por ejemplo, la derivada de U, ¿sí? Con respecto a S, manteniendo en este caso B constante, porque ya dijimos que el número de moles también es constante, así que no lo vamos a escribir. ¿Sí? Esto era igual a ¿qué? A T. A la temperatura, ¿correcto? Bueno, pero yo también, como dijimos, puedo plantear las derivadas segundas de esta función. De la misma manera, la escribamos acá simplemente para tenerla de referencia, la derivada de U con respecto a B, en este caso a S constante, es menos P, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si yo hago el planteo de las derivadas segundas? Supongamos que yo hago así. La derivada de U, ¿sí? Con respecto a S y con respecto a B. Esa sería la derivada segunda de U. ¿Está bien? Eso es equivalente, ¿sí? Es igual, y esto por las propiedades, a escribir esto así. dB respecto de S. ¿Está bien eso? ¿Sí? Sí.
¿Hasta acá estamos bien? ¿Me siguen? Igual esto lo han visto en la teoría, ¿no? Seguramente. Bueno, ahora, estas derivadas segundas, yo las puedo expresar en función de los parámetros correspondientes a las derivadas primeras, ¿no? Entonces, yo podría escribir esto mismo, acá, ¿sí? Como, si yo digo que du respecto de b, o sea, analizo esta primera parte, ¿sí? Du respecto de b solamente, eso es menos la presión. Por lo tanto, yo puedo escribir esta derivada de la siguiente forma. Menos du, ¿sí? Respecto de, perdón, menos derivada de la presión, ¿sí? Respecto de S, ¿bien? A, en este caso, de constante, ¿sí? ¿Qué es lo que hice? Reemplacé la primera derivada por menos la presión. Y a ese valor le aplico la segunda derivada, ¿sí? En este caso, con respecto a la entropía. Hagamos lo mismo, ¿sí? Para la segunda. Si yo aplico la derivada solamente a esta parte de U respecto de S, eso es T. Y ahora, si aplico la segunda derivada, esto me va a quedar de la derivada de T con respecto a B, ¿sí? Y en este caso, a S constante. Entonces tengo esta igualdad. Fíjense que esto ya me está relacionando algunas variables diferentes. Es decir, yo acá puedo tener un sistema. ¿Esto qué me está diciendo? Que acá yo puedo comparar dos cosas diferentes de un sistema, por ejemplo. Yo puedo decir que el cambio de la presión con respecto a la entropía, ¿sí? El cambio de la presión de un sistema, cuando cambia la entropía de ese sistema a volumen constante, va a ser igual al cambio, con signo distinto, por este menos que está acá, al cambio de la temperatura de ese mismo sistema con respecto al volumen, pero en este caso manteniendo la entropía constante. ¿Sí? Entonces estoy relacionando dos derivadas que son diferentes en sus variables, en cómo están compuestas por sus variables, pero resulta que encontramos que son iguales, ¿sí? Es decir, que me representan el mismo cambio. Bueno, esto mismo que yo hice acá, este mismo análisis, porque acuérdense que yo dije que esto vale para número de moles constante, por eso es que la variable número de moles no aparece, ¿sí? No está. Ya asumo que es un valor constante, es más, no asumo, sino propongo que es un valor constante. Bueno, este mismo análisis yo lo puedo hacer para el potencial de Helmholtz, para la entalpía y para la energía libre de Gibbs. Y de la misma manera, haciendo el análisis de la derivada primera y después de la derivada segunda, voy a obtener otras igualdades. ¿Correcto? Entonces tendré igualdades de derivadas parciales de los distintos potenciales termodinámicos, incluyendo en este caso el de la energía interna. Y así podré obtener distintas igualdades, si yo quiero, de las otras transformadas de Legendre que puedo obtener a partir de una función. ¿Bien? Pero bueno, por ahí es un tanto engorroso ponerse a hacer, a ver, la derivada segunda de esto con respecto a esto, bueno, eso era P, bueno, por eso es que se encontró un método mnemotécnico que es más sencillo para poder establecer estas igualdades, ¿sí? De una manera más rápida. Y después vamos a ver para qué nos sirve conocer estas igualdades. Bien, bueno, ese es lo que se le dio de nombre como el diagrama de Born. Bien, y ese diagrama uno lo puede
uno lo puede confeccionar a partir de las distintas variables, de las distintas funciones que participan en el análisis. En este caso yo les dije, bueno, estamos tomando la energía interna y los potenciales termodinámicos, estamos considerando que el número de moles es constante, por lo tanto, este término de todas las funciones, este término va a desaparecer, ¿sí? Me va a quedar simplemente, ¿sí? Todos estos términos van a desaparecer, me van a quedar las ecuaciones diferenciales con dos términos solamente, en función de las variables que correspondan. Y bueno, yo puedo armar ese diagrama mnemotécnico. En este caso, ¿sí? El diagrama está, después cuando hagamos un ejercicio, vamos a ir más en profundidad de cómo se confeccionan estos, pero cómo quedaría este diagrama, y es el que más van a usar, ¿sí? Acá tenemos, esto es un cuadrado, ¿sí? En los lados del cuadrado lo que se pone son los potenciales, ¿bien? Entonces, en este caso, se estableció simplemente para tener una única forma, hacerlo de esta manera. Empezar por, en la parte superior, poner el potencial de Helmholtz, ¿sí? F, G, la energía libre de Gibbs, H, la entalpía y U, ¿sí? Esto va en sentido del alfabeto, ¿sí? F, G, H, U, en los lados del cuadrado. Y en los vértices del cuadrado, las variables de cada uno de esos potenciales. Entonces, si yo tengo U acá, ¿cuáles son sus variables? S y B. ¿Bien? Pero no puedo poner S y B en donde a mí se me ocurra si yo ya he planteado este orden de los potenciales. Entonces, si yo pongo S, tengo que buscar que S sea, por un lado, variable de U y también variable de alguno de los otros dos potenciales que están en el lado, para que también corresponda en su vértice una variable. ¿Qué otro potencial tiene como variable S? La entalpía. ¿Sí? Está acá. Entonces, S viene acá, en este vértice. Una de las variables. La otra variable de U que me queda es B. ¿Bien? Y a partir de acá ya se arma fácil. Las variables de F, de Helmholtz, ¿cuáles son? T y B. B ya está acá. Me queda T. Y las variables de G son T y P. ¿Sí? Entonces, acá va la presión y por lo tanto las variables de la entalpía me tienen que quedar como corresponden, que son S y P. ¿Sí? Entonces, de esa manera armamos los lados de este cuadrado con los potenciales y en los vértices las variables. Bueno, ahora faltan dos cosas. Por un lado, tengo que unir con flechas esos extremos, esos vértices. Y la regla es que voy de la variable extensiva, ¿sí?, a la intensiva. Salvo el caso que alguna de esas variables tenga un signo negativo adelante. Fíjense que en este caso la presión tiene un signo negativo adelante. Por lo tanto, si yo cumpliría con la regla, tendría que ir de la extensiva, ¿sí?, que en este caso sería del volumen, hacia la intensiva, que sería la presión, pero como la presión tiene un signo negativo, la flecha va en sentido contrario, ¿sí? Y el diagrama me queda de esta manera. El diagrama me queda confeccionado de esa forma. Ahora, ¿cómo se usa este diagrama? Bueno, a ver, voy a cambiar acá el color. Lo que tenemos que hacer es partir de acá. Ahora, una vez que el diagrama está armado, en lo que me voy a enfocar es en los vértices solamente, ¿sí? Ya los lados del cuadrado no me interesan. Los lados del cuadrado fueron de utilidad para el armado del diagrama. Ahora lo que me interesan son principalmente los vértices. Estos vértices lo que me están indicando son las distintas relaciones de derivadas parciales que yo puedo obtener a partir de estas cuatro funciones. Por ejemplo, si yo digo que voy a analizar cómo varía, yo quiero saber cómo varía la temperatura, uno de los vértices, con respecto al volumen,
manteniendo la entropía constante, ¿sí? Entonces vengo así, en este sentido, siempre vamos de vértice a vértice, ¿sí? Entonces yo acá lo que estoy evaluando es la variación, que la voy a hacer a propósito, la misma que determinamos hace un rato, la variación de la temperatura con respecto al volumen, manteniendo la entropía constante, ¿sí? Esto es... Profe, ¿por qué fue para ese sentido antihorario? ¿Siempre es así? Yo puedo tomar el que quiera. Este es un ejemplo, ¿sí? Después vamos a ver que yo puedo usar cualquiera. Cualquier sentido, ¿sí? Bueno. O sea que puedo encarar cualquiera de los vértices del cuadrado para Sí. obtener según lo que yo necesite que tenga como incógnita. Correcto. Lo que a mí me interesa analizar. ¿Bien? Bueno, pero en este caso puntual hemos partido por acá. Quiero analizar la variación de t con respecto a b a s constante. Bueno, lo que tengo que hacer es ahora sí no puedo ir para cualquier lado, ahora lo que tengo que hacer es, me salteo un valor, el que seguiría del que yo vengo analizando, ¿sí? Lo vamos a poner así, de este color para que quede bien clarito. Es decir, si yo terminé acá en S, me salteo al siguiente valor, siempre de los extremos, y ahora tengo que volver en sentido contrario a lo que hice recién. ¿Sí? Entonces, el análisis que yo quería hacer era el de color verde, la variación de t con respecto a b a s constante. Eso va a ser igual a la variación de p con respecto a s a b constante. ¿Sí? La variación de p con respecto a s, ¿sí? A b constante. Ahora fíjense lo siguiente. ¿De qué me sirven estas flechitas que están dentro del cuadrado? Cuando el sentido que yo elegí de análisis se corresponde con el de la flecha interior, mantiene el signo, la derivada. Ahora, esto ya lo vamos a explicar mejor. Cuando el sentido del análisis que yo estoy siguiendo, o de la derivada que estoy analizando, es opuesto al sentido de la flecha que está dentro del cuadrado, tengo que cambiarle el signo. Entonces, veamos. El análisis primero de t, b a s. Si yo comparo t, b a s en este sentido, fíjense que la flecha que está dentro del cuadrado va al revés, digamos, ¿no? En lugar de ir de t hacia s, va de s hacia t. Por lo tanto, tengo que ponerle un signo negativo adelante. Por ese, bueno, mantengamos el color, debido a esa consideración. Ahora analicemos la otra derivada. Fíjense que en este caso vamos de P a B, ¿sí? La derivada de P con respecto a S a B. Y fíjense que el sentido de la flecha en este caso coincide. Va también de P hacia B. Ahí sería positivo. Claro, por lo tanto, no le agrego nada, acá no le agrego un signo negativo, lo dejo positivo. ¿Bien? Bueno, de esa manera es como se usa este diagrama. Este es un ejemplo, ¿sí? De un análisis. Ahora, fíjense que esto que pusimos acá es igual a esto que estábamos analizando a partir de las derivadas segundas, es decir, partimos de u, hicimos la derivada primera, después la derivada segunda, igualamos las dos derivadas segundas y resulta que llegamos a lo mismo. Bueno, justamente, fíjense que el signo, está bien, el signo puede estar en cualquier lado, ¿sí? El signo negativo puede estar acá, es lo mismo. Lo importante es que una de estas dos tenga el signo negativo, es decir, que están de forma opuesta. Pero utilizando este diagrama es fácil, mediante estas reglitas, obtener igualdades de derivadas, ¿sí? Ahora, yo podría ir, con respecto a la pregunta que me decían ¿por qué en este sentido? Yo tranquilamente podría hacer el análisis, por ejemplo, la derivada de la temperatura con respecto a la presión a entropía constante.
¿Sí? Profe, una pregunta. Suponiendo que yo encaro el final de la materia y puedo empezar dibujando el diagrama de ahí y deducir todas estas derivadas. Sí. Ah, bien. Pues es mucho más sencillo. Profe, ¿por qué iba en negativo? Me perdí. ¿Cómo? ¿Por qué iba en el signo negativo? Porque el sentido del análisis está en contra con el sentido de la flecha que está dentro del cuadrado. En este caso nosotros estamos yendo de T a S, y la flecha que está dentro del cuadrado va en sentido contrario, de S a T. Por eso es que tenemos que poner un signo negativo. En el otro caso, vamos de P a B, en el análisis de la derivada de P respecto a S a B, y la flecha de dentro del cuadrado también va en el mismo sentido, de P a B. Por eso es que no le pongo nada. Por eso es que mantiene su signo positivo. Bien, gracias, profe. Y bueno, con respecto a lo que decían también de justamente este diagrama es para evitar de hacer todo este desarrollo de las derivadas segundas. ¿Sí? Por eso es la facilidad de uso. Uno se tiene que acordar del diagrama y a partir de ahí puede plantear las distintas igualdades de las derivadas. ¿Sí? Ahora, cosa importante, que recalco nuevamente. Esto es para este diagrama, que es el que más vamos a usar, ¿sí? Es para estos potenciales. ¿Bien? Para estos potenciales y cuando el número de moles es constante. Si el número de moles no fuese constante, por ejemplo, el volumen es constante, yo ya tendría que cambiar el diagrama. ¿Sí? Tendría que ser otro diagrama. Es decir que, según que mantenga constante yo en mi análisis, voy a poder tener distintos diagramas. ¿Bien? Y es justamente lo que vamos a hacer. ¿Se entendió? Pero si el número de moles no es constante, significa que el sistema ya sería abierto. Porque intercambiaría materia con el medio. Sí, en este caso no estamos poniendo ninguna restricción al sistema, en términos de si es abierto, cerrado o aislado. Simplemente estamos diciendo que el número de moles es constante. De hecho, el sistema puede estar intercambiando calor, trabajo, y sin embargo, su número de moles puede ser de todos modos constante. ¿Sí? Ah, bien. Es la única... a ver, no es que siempre va a ser constante. Lo que quiero aclarar es que este diagrama funciona para los potenciales que tenemos acá y cuando el número de moles es constante. Si mi sistema es distinto, tendré que armar un diagrama acorde a las características de ese sistema. ¿Sí? Es decir, no pongo como restricción alguna al sistema, sino me adecuo, en este caso, a cómo funciona el sistema. Bueno, ¿se entendió hasta acá? Sí, ahora sí, profe, mucho mejor. Bien. Vale, denme un segundo que no sé por qué me salí de la reunión. Bueno, entonces, ahora vamos a ir a resolver el primer punto, ¿sí? del trabajo práctico. Dice, la relación fundamental en la representación energética de un sistema tiene como variables la entropía, el área y la carga eléctrica. Encontrar todas las transformadas de Legendre posibles y con ellas armar los diagramas mnemotécnicos de Born para deducir las relaciones de Maxwell. Bueno, esas relaciones de derivadas se llaman relaciones de Maxwell. ¿Sí? Esas relaciones de derivadas segundas, ustedes ya saben por qué son segundas, se llaman relaciones de Maxwell. ¿Bien? Ok, tenemos una relación fundamental acá, pero en este caso esta relación fundamental tiene como variables la entropía, el área y la carga eléctrica. ¿Sí? Acuérdense el ejercicio que resolvimos en el práctico anterior, que teníamos también una relación fundamental, pero cuyas variables eran, ¿se acuerdan? La entropía, el volumen y la carga eléctrica. Era una pila en ese caso.
Y lo que hicimos fue encontrar las distintas transformadas de Legendre. Y fuimos paso por paso hasta encontrar las distintas transformadas. Y yo les dije, vamos a avanzar un poquito más y vamos a llegar hasta la ecuación diferencial de esas distintas transformadas. ¿Se acuerdan de eso? ¿O ya se olvidaron? ¿De qué, profe? ¿Cómo dijo? De las transformadas de Legendre que hicimos en el práctico anterior. ¿Se acuerdan de ese ejercicio? Sí, profe. Bien, bueno, en este caso, tiene una ligera diferencia. Una de las variables es distinta a la de ese ejercicio, pero el procedimiento para obtener las transformadas de Legendre es el mismo. No lo vamos a repetir ahora, porque ya lo vimos, así que simplemente lo que vamos a hacer ahora es escribir las transformadas, las funciones y sus ecuaciones diferenciales. Entonces, en el caso de U, que es la función original, la ecuación diferencial, si yo estoy analizando una ecuación que tiene como variables la entropía, el área y la carga eléctrica, la variable conjugada de la entropía ya sabemos cuál es la temperatura, ¿sí? La variable conjugada de la carga eléctrica, ¿se acuerdan? Del ejercicio anterior, era la fuerza electromotriz. Esto a partir de cómo se determina el trabajo eléctrico. ¿Y cuál es en este caso la variable del área? Si ustedes se acuerdan de los distintos trabajos que teníamos posibles de analizar, entre ellos estaba el de tensión superficial. ¿Se acuerdan? Uno de los primeros problemas del trabajo práctico 1. Teníamos ahí el trabajo de tensión superficial, ¿cómo lo calculamos? Como tau, que era la tensión superficial, por el diferencial de área. Es el trabajo de la tensión superficial. ¿Se acuerdan del problemita de la pompa de jabón y eso? Bueno, ahí tenían como uno de los ejemplos. Entonces, la ecuación diferencial de esta relación fundamental me queda de esta manera. T diferencial de S más tau diferencial de A, el trabajo de tensión superficial, más epsilon diferencial de Q, el trabajo eléctrico. Para este sistema tiene esas variables. Bueno, las distintas transformadas, acuérdense, íbamos cambiando variable a variable. Yo voy a ir poniendo ahora ya lo que va quedando, ¿sí? En este primer caso cambiamos la entropía por la temperatura. En el segundo caso, lo que cambiamos es el área por la tensión superficial. A ver, denme un segundo. Y no funciona. Bueno, acá, ¿sí? Hemos cambiado la tensión superficial. Entonces, la ecuación diferencial me queda de esa manera. En la tercera, lo que cambio es la fuerza electromotriz en lugar de la carga. Su ecuación diferencial me queda de esta manera. En la cuarta, ya cambiamos dos. Cambio la temperatura y la tensión superficial. Su ecuación diferencial me queda de esta forma. En la quinta transformada cambiamos, en este caso, la tensión superficial y la fuerza electromotriz. Su ecuación diferencial es esta. En la sexta transformada cambiamos la temperatura y la fuerza electromotriz. Mantenemos el área. Su ecuación diferencial es esta. Y en la última cambiamos las tres. En la última cambiamos la temperatura, la tensión superficial y la fuerza electromotriz, y la ecuación diferencial queda de esa manera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llegamos a esto? De la misma forma que hemos hecho en el trabajo práctico anterior. ¿Sí? Las distintas transformadas y las ecuaciones diferenciales de cada una de ellas. Bueno, esa sería la primera parte, encontrar todas las transformadas de Legendre posibles. Ahora dice, con ellas, armar los diagramas mnemotécnicos de Born para deducir las relaciones de Maxwell. Yo podría hacer el mismo análisis que hicimos acá. En este caso yo tenía 4 ecuaciones, ¿sí? Y yo hice el análisis de una de esas ecuaciones, que fue esto. Que fue esto de acá. El análisis de la derivada primera, después de la derivada segunda, y a partir de ahí llegué a una relación de Maxwell. Bueno, yo podría tomar ese camino, entonces vengo y digo, bueno, voy a analizar esta ecuación y hago la derivada primera de nuevo, la derivada segunda, y así
hasta llegar a la relación de Maxwell, o planteo los diagramas mnemotécnicos que vamos a obtener para poder obtener más rápido las distintas relaciones de Maxwell. ¿Bien? Bueno, tomemos un ejemplo. A ver, vamos a escribir vamos a hacer uno de los diagramas, por ejemplo. Para hacer los diagramas tenemos que elegir que una variable sea constante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, ok, voy a tomar como variable constante la carga, ¿sí? Tomo una de las variables y bueno, mi primer análisis va a ser con Q igual a constante. Por lo tanto, si Q es constante, diferencial de Q es igual a 0. ¿Sí? Tomo un caso. Ahora, para hacer el diagrama mnemotécnico de Born, para el caso de Q constante, tengo que elegir de todas estas ecuaciones, de estas transformadas, tengo que elegir aquellas que tengan como variable a Q, para que yo pueda hacer la constante, ¿sí? Veamos, tengo como variable Q esta, ¿sí? Yo las voy a ir marcando. Esta tiene como variable Q. U1 también tiene como variable Q. U2 también tiene como variable Q. U3 no, tiene S, A y Epsilon. U4 tiene como variable Q. ¿Sí? Es decir, de todas las transformadas, hay 4 ecuaciones que tienen como variable a Q. Bueno, yo voy a usar esos 4 potenciales, ¿sí?, para armar mi diagrama mnemotécnico. Y procedemos de una forma similar a la que hicimos hace un ratito con la relación fundamental de U que todos conocemos, ¿sí? En este caso, bueno, yo voy a decir, ok, a ver, partamos con, imaginemos acá, lo vamos a dibujar, el cuadrado no se lo suele dibujar, pero bueno, en este caso lo dibujemos simplemente para tener una referencia, pero normalmente lo que se escribe son directamente las variables. Bueno, a ver, arranquemos con U, la pongamos por decir acá, ¿sí? Acá no vamos a respetar ningún orden ni nada por el estilo, porque este es un diagrama cualquiera, ¿sí? No voy a respetar ningún orden de decir U va a ir acá y después voy a seguir, no. U puedo ponerla en cualquier lado. Lo que sí tengo que respetar son que las variables correspondientes estén en los vértices. Entonces, si yo digo U, la pongamos en este lado del cuadrado. Bueno, ¿cuáles son sus variables? A ver, vayan dictándome y vamos construyendo juntos este diagrama. ¿Cuáles son las variables de U? S y A. A, el área, la carga y la entropía. Bueno, a ver, de la carga ya no la vamos a tener en cuenta porque dijimos que este diagrama va a ser para carga constante, por lo tanto diferencial de Q es 0, por lo tanto ya no me interesa analizar para este diagrama la carga, ¿sí? La función simplemente me queda, o sea, en este caso esto sería igual a 0, ¿sí? Entonces me queda simplemente que U es como, tiene variables S y A. Bueno, entonces pongamos S, por ejemplo acá, ¿sí?, en el vértice y A en el otro vértice. Podría poner S acá arriba y A acá abajo, me da lo mismo, ¿sí? Estoy construyendo el diagrama. Bueno, vamos con la otra, el otro potencial, en este caso U1. ¿Cuáles son las variables de U1? Díganme ustedes. T y A. T y A. Entonces, ahora sí, a U1 ya no la puedo poner en cualquier lado. Tengo que ponerla acá, porque si su variable es A, tiene que estar al lado, ¿sí? Entonces, U1 tiene que estar a un lado de su variable, ¿sí? Y bueno, la otra variable que me queda es T. Entonces, la tengo que poner acá. Bien. Vamos con el otro potencial, U2. ¿Cuáles son sus variables?
S y T. S y tau. ¿Sí? Este es tau. Bueno, a U2 tampoco la puedo poner en cualquier lado. Necesariamente tiene que ir acá, porque una de sus variables es S. ¿Sí? Y ponemos la otra variable acá. Tau. Y me queda la última variable, U4, que ya no me queda otra, tengo que necesariamente colocarla acá. Y verifiquemos, sus variables son temperatura y tensión superficial. ¿Bien? Así fuimos armando el primer diagrama de Born con esas variables. Ok, ahora las flechas internas. En este caso, ¿se acuerdan? De la extensiva, entropía, a la intensiva, temperatura. Como no tienen un signo negativo en la función original, ¿sí? Es positivo este TDS, se cumple, o sea, mejor dicho, no se cumple, sino que respeto esa regla de la extensiva a la intensiva. Y después, para el caso del área, y tau, también de la extensiva, el área es la variable extensiva, a la intensiva. Como la variable original también está precedida de un signo positivo, mantiene esa regla, ¿sí? De la extensiva a la intensiva. Bueno, de esa manera termina el diagrama. A ver, de nuevo. ¿Eso es en la primera ecuación lo del signo? Correcto, No en la variable, en la original. Bien. ¿Mm? Bueno, ¿está? ¿Sí? Terminé con el análisis de este primer caso. ¿Correcto? Digo primer caso, ¿por qué? Porque usé solamente 4 ecuaciones diferenciales y acá, en este caso, yo dije, bueno, cuando Q es constante. Pero no es el único diagrama de Born posible de obtener de toda esta lista de ecuaciones diferenciales o de potenciales. Entonces ahora yo puedo decir, bueno, ok, voy a hacer el análisis y voy a obtener el diagrama de Born para el caso de que el área es constante. Entonces, vamos a hacer área ahora constante. Profe, a ver si entendí bien. Entonces, la energía interna irían en los medios y las variables en los vértices de los cuadrados. Sí, los potenciales del nombre apropiado en los lados, digamos, y sí, las variables en los vértices. Bien, bien. Ya. Ahora sí. Bien. Bueno, A constante, ahora, ¿sí? Por lo tanto, si A es constante, diferencial de A es igual a 0. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles de estos potenciales voy a seleccionar para armar el diagrama de Born correspondiente a esta variable? Cuando yo quiero que esta variable sea constante, aquellos que tienen como variable el área. ¿Sí? Así como acá hemos seleccionado los que tenían como variable el diferencial de Q justamente para hacerlo 0, bueno, ahora vamos a seleccionar los que tienen como variable el área. Vamos viendo, lo voy a marcar de este costado. Le vamos a hacer un asterisco. La primera tiene, ¿sí? Tiene como variable el área. 1, también. Bien. U2, no. U2 no tiene como variable el área, tiene tau como variable. U3 tiene como variable el área. ¿Sí? U4 no tiene como variable el área. U5 tampoco. Y U6 sí tiene como variable el área. Y U7 no. Es decir, que ahora tengo otras 4 ecuaciones diferenciales o potenciales que tienen como variable en ellas el área. ¿Sí? Al tener ahora como variable el área, me quedan solamente en función de, a ver, voy a decirlo de nuevo, al tener como variable el área y al ser el área constante, esas ecuaciones me quedan en función solamente de 2 variables. ¿Sí? Porque el término que tiene el área desaparece. ¿Se entiende eso?
De la misma manera que cuando decíamos Q constante, el término que tenía diferencial de Q desaparecía. Ahora, el que desaparece es el que tiene el diferencial del área. Bueno, vamos a armar el diagrama correspondiente. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Arranquemos por U. Vamos, pongamos U acá. Bien. Bueno, ¿cuáles son las variables de U? A ver, díganme ustedes. T y DU. La carga y la entropía. S y Q. ¿Sí? Y la carga. La entropía y la carga. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Hay alguien que no lo vea eso? ¿O que tenga dudas de eso? Bueno, asumo que... Profe, en la primera se está fijando. Sí, en U. Acá. ¿Cuáles son las variables de U? Bien. La entropía y la carga. Porque A es constante, entonces diferencial de A es 0, ya A no es una variable. Ok, Profe, disculpe, ¿en cuál se están fijando? En la primera, Leo. acá. Ahora usa las ecuaciones donde tiene el asterisco. Correcto. Ah, bien. Sí, pasa que acá primera más complicado está el color, así que El área es constante, entonces usamos carga. Bien, ahora sí. correcto. Bueno, vamos a 1 ahora, que es la que tiene el otro asterisco. Espere. Déjenos a nosotros. No nos la haga tan fácil. Bueno, Entonces sería 1, sería, bueno, Q ya lo tengo en ese extremo, en el otro extremo ¿no es cierto? sería T. bien. Ahí T, Este 1 va acá. sí. Como Y Q acá- ya está en ese vértice, ahí iría T, ¿verdad? Bien. Bueno, a ver, otro que me diga la que sigue. Profe, yo en la parte 3. inferior U sub Sí. 3 que tendría En la como parte la entropía, inferior, ¿sí? U sub 3 tendría la entropía y en la FEM. bien. U sub 3, la entropía y epsilon. Bueno, y me queda U sub 6. ¿Sí? Acá, que tiene que tener como variables a la temperatura y la fuerza electromotriz. Bueno, vamos con las flechas. Esto es igual que el caso de hace rato, la extensiva a la intensiva, ¿sí? Y en el caso de la carga y epsilon, ¿cuál es la extensiva? ¿Cuál es la variable extensiva, Q o epsilon? Q es la extensiva. hacia epsilon. Q es la extensiva. De Q a epsilon. ¿Sí? Bueno, y queda un diagrama más, porque hasta ahora yo analicé carga constante, área constante, y ahora ¿qué tiene que ser constante? La entropía. Bien, Bien. S constante. Por lo tanto, diferencial de S igual a 0. Y ese queda para ustedes, ¿bien? Porque no tengo espacio en la pantalla, si no lo haría. ¿Pero se entiende cómo se va armando? Sí, creo que sí. Creo que sí. ¿Los demás creen que sí también? Entonces, la variable extensiva. ¿Cómo? La carga es la variable extensiva. Sí, correcto. Bien. Bueno, ¿se entendió cómo se van armando los diagramas? A ver, voy a mirar en el chat a ver si hay algo.
Sí. Ah, bueno, hace rato me preguntaban por qué elegí a Q, porque sí, podría haber arrancado por el área o podría haber arrancado por la entropía. ¿Mm? Bueno, a ver, ¿alguna otra pregunta? Profe, ¿me explica cómo es que toma el sentido de la flecha? La flecha va de la variable extensiva a la intensiva. Por regla general, siempre. Salvo que en la ecuación original alguna de esas variables o alguno de esos términos de esas variables tenga un signo negativo. Fíjense que en este caso, la ecuación original son todos los términos positivos. Por lo tanto, siempre la regla va a ser de la extensiva a la intensiva. Solo en el caso del menos p diferencial de b se da lo opuesto, nada más. Después, casi ningún caso se da eso. Solamente en el caso del diagrama mnemotécnico de Bohr que vimos en la introducción, se da que tengo que cambiarle el sentido a la flecha porque tiene un signo adelante negativo. Después, es siempre de la extensiva a la intensiva. ¿Está bien? Bueno, ahí respondí a la pregunta de Fabián también, que me dice cuándo tengo que cambiarle el signo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, lo que hizo en el primer punto, en la explicación anterior, que iba agarrándolo, ahí, sí, ahí. Nos van a dar valores, por ejemplo, para las variables, y por eso usamos estos diagramas, para ver la igualdad. Los problemas pueden ser ¿Para qué hacemos esto? ¿Cómo? ¿Para qué, digamos? No entendí, sí, ¿para qué hicimos este procedimiento? Bueno. ¿Nos van a dar valores? Ahora vamos, no se desesperen. Profe, es para encontrar todas las ecuaciones de Legendre posibles, ¿no? Sí, a ver, vamos y voy a hacer un repaso si quieren hasta acá. No me quiero adelantar. O las variables que faltan. Sí, por favor, un repaso. A ver, no voy a volver a repetir todo, simplemente voy a decir los pasos que fuimos haciendo. Cuando arrancamos, dijimos que vamos a reformular algunas cosas que ya habíamos visto anteriormente. ¿Y de dónde partimos? De la relación fundamental. En este caso, la relación fundamental en términos energéticos. ¿Sí? Esa reformulación la hacíamos a partir de las transformadas de Legendre. Acuérdense cómo calculábamos las transformadas de Legendre, sí, era una nueva función que tenía que encontrar la derivada y de esa manera yo cambiaba de variables. Ok. Entonces, a partir de esta, en este caso, obtengo distintas transformadas, que en este caso los llamamos potenciales, ¿sí? Porque estos son muy usados, por eso es que los pongo de ejemplo, son los más usados. Pero yo podría escribir los otros potenciales. Acuérdense que de una variable, de una función que tiene 3 variables, yo puedo encontrar 7 transformadas. Es decir, que acá hay 4 más. Pero, en este caso, nos focalizamos en estas 3, porque son las que más vamos a usar. Ok, hasta ahí el tema de transformada. ¿Bien? Transformo, cambio de variables. Bueno, ahora vamos un paso más. Decimos, perfecto, tengo las transformadas, pero ahora además yo puedo hacer el análisis de las derivadas segundas de esas distintas funciones transformadas. Y ese análisis de derivadas segundas me da igualdades, distintas igualdades, que esas igualdades yo las puedo obtener a partir de un análisis como el que hice acá, a partir de las derivadas segundas, o lo puedo hacer a partir de la confección de este tipo de diagrama, que ya vimos cómo se hace, y mediante este método de las flechitas de ir de un lado al otro y del otro lado volver, encontrar esas mismas relaciones, ¿sí? Esas mismas derivadas segundas, esas igualdades. Hasta ahí llegamos hasta ahora, ¿sí? Hasta encontrar esas relaciones de Maxwell, como dice acá su compañero. Ahora, de cada diagrama que yo confecciono, puedo encontrar 4 relaciones. Si ustedes se ponen a analizar y ven todas las posibilidades que tienen, yo puedo encontrar 4 igualdades. ¿Sí? Es decir que de este diagrama yo puedo encontrar 4 relaciones de Maxwell.
De este voy a encontrar otras 4, y del que nos falta acá encontraré otras 4. ¿Sí? Es decir, que de todas estas funciones o potenciales que tenemos acá, podría llegar a encontrar 16 relaciones de Maxwell. ¿Bien? Bueno, ahora vamos, ¿para qué me sirven encontrar esas relaciones de Maxwell? Y para ello, vamos a explicar y vamos a exponer algo que ustedes también ya vieron, que es el método de la reducción de derivadas. ¿Sí? Este método de reducción de derivadas lo que hace es, a partir de una derivada cualquiera que yo tenga, por ejemplo, resulta que a mí, por la razón que fuere, me interesa saber cómo varía, no sé, me interesa saber cómo varía de un sistema termodinámico, me interesa saber cómo varía la temperatura, ¿sí? Por ejemplo, cuando cambia la presión, manteniendo la entropía constante de ese sistema. Yo quiero analizar eso. ¿Sí? Si yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿cómo hacen para analizar o para determinar cómo varía la temperatura cuando cambia la presión manteniendo la entropía constante? ¿Qué harían? ¿Tienen el sistema ahí? ¿No tendríamos que usar las ecuaciones que antes encontramos? A ver, yo me encuentro con el sistema y me dicen, calcúlame la variación de la temperatura y ¿por dónde empiezo, no? O sea, ¿por dónde? ¿Qué hago? ¿Cómo mido? Si no... Pongo un termómetro. Muy complejo analizar una cosa así. A veces puede ser más sencillo. A ver, en este caso, por ello le estoy diciendo, bien, quiero variar la temperatura con respecto a la presión manteniendo la temperatura constante. Ok, ustedes lo que me pueden decir, bueno, a ver, experimentalmente, ¿no? Imaginemos un experimento de esto. Quiero variar la temperatura cambiando la presión manteniendo la entropía constante. Entonces ustedes me pueden decir, bueno, acá está mi sistema es cualquier cosa. ¿Qué hago? Bueno, le empiezo a cambiar la presión, le empiezo a aumentar la presión de alguna manera. ¿Y cómo evalúo el cambio de la temperatura? Le pongo un termómetro y le hago un cambio de presión, ¿sí? Estoy tratando de explicar una derivada en un sentido físico. Le empiezo a aumentar la presión al sistema y empiezo a ver qué pasa con su temperatura y empiezo a graficar eso. ¿Esa sería una forma o no? De analizar un cambio de temperatura cuando cambia la presión. ¿Correcto? ¿O no? ¿O estoy mal? ¿Me siguen? Acá es donde se empieza a poner entretenido esto. ¿Me siguen o los perdí? Sí, profe. Bueno. A ver, ¿sería válido analizar ese sistema? Quiero ver cómo cambia la derivada de la temperatura con respecto a la presión, que yo empiece a aumentarle la presión al sistema y empezar a registrar qué pasa con su temperatura. ¿Es válido? Sí. ¿No? Ahora, yo lo que les dije es, quiero ver cómo cambia la temperatura cuando cambia la presión a entropía constante. ¿Cómo hago para mantener la entropía constante de un sistema? Hasta medir la temperatura viene bien, hasta cambiar la presión y también capaz que lo puedo hacer. ¿Cómo hago para mantener la entropía constante? Aislándolo, que no haya intercambio de calor. Podría ser una forma. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Un proceso isentrópico, por lo tanto que no tenga intercambios de calor. Bueno, de esa forma también hay que empezar a mirar esto que hacemos acá, ¿sí? Porque si no nos dice, bueno, está bien todo, tanto cálculo y transformada y derivada, pero ¿para qué? Justamente para analizar este tipo de sistemas, para analizar ese tipo de variables. Ahora yo le cambio el sistema. Se lo cambio y le digo, quiero averiguar, no sé, a ver, cómo varía la entropía cuando cambia la temperatura manteniendo el volumen constante de otro sistema. ¿Cómo varía la entropía cuando cambia la temperatura manteniendo el volumen constante? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cómo lo hacen?
Se complica, ¿no? Bueno, así puedo tener un montón de cosas que a primera vista me quedo ahí. No hay un entropiómetro, profe. Por eso, no hay un entropiómetro. No hay un medidor de energía interna. ¿Sí? Bueno, este método nos va a ayudar a resolver ese tipo de casos. ¿Ok? Y para eso vamos a usar todo lo que vinimos viendo hasta ahora. De las transformadas de Legendre, de las relaciones de Maxwell, y para ello los diagramas mnemotécnicos. Entonces, este método lo que me dice es, cuando yo me encuentro con uno de esas derivadas que yo les estoy presentando acá, lo que me dice este método es, ok, si dentro de esa derivada parcial yo tengo un potencial termodinámico, ¿cuáles son los potenciales termodinámicos? U, F, G y H. ¿Sí? Y acá ya nos enfocamos particularmente en el diagrama mnemotécnico de Born, y en estas 4 potenciales termodinámicos. ¿Bien? Ok. Si en esa derivada parcial hay un potencial termodinámico, lo que tengo que hacer es llevarlo al numerador y reemplazar por sus derivadas, en este caso por su ecuación diferencial. Ahora, si en esa derivada parcial me aparece el potencial químico, lo tengo que reemplazar por la relación de Gibbs-Duhem, que es esa que está ahí, mu igual a menos S de T más B diferencial de P. Si aparece la entropía en esa derivada, la tengo que llevar al numerador y reemplazar por alguna relación de Maxwell, o dividir por diferencial de T. Ya vamos a ver eso de dividir por diferencial de T. En realidad es multiplicar y dividir. Y si aparece el volumen, lo tengo que llevar al numerador y expresar en forma de alfa o KT. Ya vamos a ver qué es cada una de esas cosas. Pero este es el método que ustedes tienen que seguir para trabajar con una derivada así que a primera vista parezca imposible de resolver. Ahí me pidieron que repita hace 3 minutos. No sé si ya lo había repetido o no, pero para no dar de nuevo los mismos ejemplos, yo me puedo encontrar con situaciones en las que tenga que analizar cambios de variables, cómo cambia una variable con respecto a otra variable. No voy a poder hacer un análisis en donde cambien muchas variables a la vez, porque es todavía más complejo. Normalmente lo que yo hago es trato de variar una a la vez y mantener las otras constantes, ¿sí? Por eso es que en una derivada parcial tenemos la variación de una con respecto a otra variable, manteniendo una tercera constante. O si hay 4, mantendremos 2 variables constantes y así. Pero yo me puedo enfrentar a situaciones en las que no tenga idea cómo plantear eso o cómo poder resolverlo de una manera experimental a eso. Bueno, estoy haciendo un poco referencia a lo que me dijeron que repita, en términos generales, ¿no? Ok, este método de reducción de derivadas nos va a permitir resolver ese tipo de situaciones usando las herramientas que ya hemos visto. Y nos va a permitir expresar esa relación que inicialmente parece muy difícil de resolver, nos va a permitir expresar en parámetros que le llamamos cuantificables y medibles, que son estos que están acá. ¿Sí? El primer parámetro que ustedes ven acá es alfa, definido de esa manera, como 1 sobre b por la derivada parcial de p respecto de t a presión constante. ¿Eso qué es? Eso es el coeficiente de dilatación de un material, ¿sí? El coeficiente de dilatación. Analicen la variable, la derivada. ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo cambia el volumen? Supongamos que yo tengo una pieza de acero. Alfa, su coeficiente de dilatación, es cómo cambia el volumen cuando cambia la temperatura, manteniendo la presión constante, ¿sí? Es decir, cómo se expande cuando yo lo caliento, por ejemplo, el material. Es lo que pasa, ¿sí? Si yo caliento el material, se expande. Y cada material va a tener un distinto coeficiente de dilatación, y eso se puede calcular, medir, hay tablas, ¿sí? De los distintos coeficientes de dilatación.
medidos en condiciones particulares. Bien. Entonces es una variable medible y cuantificable. ¿Ok? El segundo, KT. En este caso es la compresibilidad isotérmica. ¿Sí? Compresibilidad isotérmica, es decir, cómo cambia el volumen de un material cualquiera cuando yo lo someto a un cambio de presión. ¿Sí? Si yo presiono algo, el volumen de eso va a cambiar. Bien. Bueno, KT evalúa eso a temperatura constante. Otra variable cuantificable medible, que tengo tablas para ir a buscar y un montón de cosas que puedo encontrar. CP, que ya lo hemos visto, CP, ya lo hemos usado, ¿sí? Pero CP se define como T diferencial de S con respecto de T, a presión constante. Y los CPs de los distintos materiales se pueden medir, se pueden cuantificar, ¿sí? CB es lo mismo, nada más que a volumen constante. También están tabulados, están cuantificados. Es decir, yo acá tengo variables que las puedo conocer y que también están dadas por derivadas. Y todas estas, si ustedes analizan bien, son derivadas segundas de la relación fundamental. ¿Sí? La derivada del volumen con respecto a T es una derivada segunda, ¿sí? Viene a ser la derivada de U y así. ¿Mm? La derivada de S con respecto a T viene a ser también. Bien. ¿Me siguen hasta acá? Presentamos 4 de estos parámetros cuantificables y medibles. Lo Profe, que ¿puede repetir la definición de KT? es el coeficiente de compresibilidad isotérmico. ¿Cómo cambia el volumen de una sustancia o material? ¿Cómo cambia ese volumen cuando cambia la presión? El signo negativo que tiene KT es, KT tiene que ser un valor positivo. Cuando yo comprimo, es decir, cuando el cambio de presión es positivo, el cambio de volumen normalmente va a ser negativo porque se va a achicar. Entonces, ese signo negativo es lo que hace es compensar esa diferencia de signos entre el delta P y el delta B, de modo tal que KT me dé un valor positivo. ¿Sí? Ese es el coeficiente de compresibilidad isotérmico. Gracias. Bueno, ahora, el método de reducción de derivadas me va a permitir poder expresar una derivada como las que yo les he estado mencionando de simplemente ejemplos en función de estos parámetros, en la mayoría de los casos. Y estos parámetros, como ya vimos, son accesibles, es decir, los puedo encontrar. Entonces, de repente, una derivada que puede parecer muy compleja, poder expresarla en términos de estos parámetros me resuelve un gran problema, ¿no? Y me permite calcular cosas, que es siempre el objetivo final, predecir comportamientos de sistemas, predecir evolución de sistemas y su aplicación en la industria o en lo que uno quiere de esto, ¿sí? Bueno, ¿estamos hasta acá? Me tomo el tiempo de explicarlo así, de esta manera, para que quede claro. Este práctico igual no lo vamos a terminar ahora, lo vamos a dejar para la clase que viene, y ahora les digo que me esperen un segundo, ¿sí? No se vayan, esperen un segundo, vayan analizando lo que les dije.
Ok. Volvimos, les di un recreo de 30 segundos. Bien. Habiendo visto esto, vamos al problema 2 del trabajo práctico, que justamente ya nos pide poner en función de alfa, kt y cp las siguientes derivadas. Una de esas derivadas es la que yo les puse de ejemplo hace un momento, ¿sí? Que es la variación de t con respecto a p a s constante. Acá figura S y N, pero como les dije, ya nos estamos focalizando en esos 4 potenciales, en U, F, G, H, y en el diagrama mnemotécnico de Born que vimos al principio, que ya considera que el número de moles que estamos analizando es constante, ¿sí? El sistema. Bueno, vamos a resolver la primera ecuación. Yo acá les voy a presentar cómo van a quedar, ¿sí? Esto para que vean de dónde partimos a dónde llegamos, ¿sí? Fíjense que en el primer caso nosotros queremos analizar esta variación, ¿sí? Y fíjense que nos queda alfa bt sobre cp. Pudimos llegar a expresarlo en términos del alfa y del cp, digamos, ¿no? Volumen y temperatura quedan como variables también que pueden ser medibles y cuantificables. Y en este caso del potencial químico nos queda en función de una entropía específica, que si bien esa puede llegar a ser un tanto complicada de determinarla, la ecuación de Gibbs-Duhem la incluye y no me queda otra que quede ahí, que llegado el caso puede a través de algún cálculo determinarse, pero fíjense que el resto de la ecuación es alfa, t, cb, kt, cp, cb, kt, ¿sí? A partir de esta derivada que parece bastante compleja, digamos, ¿no? De intentar resolverlo. ¿Cómo varía un potencial químico con respecto al volumen a entropía constante? Bueno, vamos a resolver estos 2 casos, ¿sí? Como ejemplo, aplicando el método de la reducción de derivadas. Bueno, vamos acá. Yo voy a dejar las relaciones acá para tenerlas a mano, y eso es conveniente que cuando vayan resolviendo este tipo de problemas siempre tengan a mano los parámetros, estos que hemos visto acá, y también el diagrama, ¿sí? El diagrama que vamos a usar. Bien, yo lo voy a escribir acá el diagrama de nuevo. Ya no hacemos el cuadrado, simplemente escribimos así. Bien. Esto es conveniente cuando resuelvan problemas de este tipo, que esto lo tengan siempre a mano y siempre a la vista. ¿Sí? De nuevo, son las relaciones que vimos y el diagramita. ¿Bien? Bueno, a ver, vamos a resolver la primera, que era la derivada de t con respecto a p la derivada de t con respecto a p, ¿sí? A s constante. Bueno, ¿hay potencial? No, no tenemos ningún potencial termodinámico en esta derivada. Por lo tanto, la primera regla, ¿sí? Si hay potenciales termodinámicos, no la aplico. La segunda, que dice, si aparece mu, lo tengo que reemplazar por la ecuación de Gibbs-Duhem. Tampoco tengo el potencial químico en esta derivada, así que sigo avanzando. Entropía, llevar al numerador y reemplazar por relación de Maxwell. Bueno, sí tengo entropía en este caso. Así que lo que tengo que hacer es llevarla al numerador. Ahora, ¿cómo vamos a llevar al numerador esta entropía? Bueno, acuérdense de lo que vimos en el práctico anterior, ¿sí? De las funciones implícitas. ¿Se acuerdan? Que vimos las funciones implícitas, una constante, cuando phi era constante, y a partir de ahí obteníamos una relación de derivadas. Bueno,
Vamos a usar esa herramienta para poder llevar esta entropía que está acá como valor constante al numerador. ¿Sí? Entonces esto nos va a quedar la derivada de S con respecto a P manteniendo T constante, ¿sí? Todo esto con un signo negativo, ¿bien? Sobre la derivada de S con respecto a T a presión constante. ¿Está bien? Esto lo vimos en el trabajo práctico anterior, esta forma de expresar en el problema, en uno de los primeros problemas. ¿Sí? Entonces es menos S respecto de P a T, S respecto de T a P. Entonces acá ya tengo en el numerador de cada una de estas relaciones a la entropía. ¿Sí? Ya la tengo en el numerador, que es la regla que me dice llevar al numerador, bueno, y ahora me dice reemplazar por una relación Maxwell, si es que se puede. Vamos a ver. Analicemos voy a poner el signo negativo acá. Analicemos el denominador, que es más fácil. ¿Sí? La derivada de la entropía con respecto a la temperatura a presión constante. Si ustedes miran ya los parámetros cuantificables y medibles, fíjense que acá está esta derivada, STAP. Es decir, que yo ya puedo reemplazar esto va a ser igual a ¿qué? Esta derivada, igual a ¿qué sería en función de este parámetro? ACP. ACP. ACP sobre la temperatura, ¿no sería? T. Correcto, o sea, tengo que pasar la temperatura acá. Entonces, esta derivada me queda que es CP sobre T. ¿Sí? Y ya está, esta derivada ya resolví esta parte. Ya pude reemplazar en términos de uno de los parámetros. Ahora vamos a ver esta derivada del numerador. La derivada de S con respecto a la presión, a temperatura. ¿Qué puedo hacer? A ver, ¿puedo usar el diagrama de Born? Sí. Ok, entonces, ¿igual a qué va a ser esta derivada? SP a T. Diferencial de volumen sobre diferencial de T a presión constante. Diferencial de volumen sobre diferencial de T a presión constante. Muy bien. Que es igual a alfa por el volumen. Correcto. A ver, un segundito. Veamos el signo. ¿Sí? SP a T. SP a T. Es negativo. Es el mismo. Y ahora tenemos VT a P. Y el sentido acá es opuesto. ¿Sí? VT a P. Por lo tanto, acá esto lleva un signo negativo. ¿Bien? No se olviden de hacer ese análisis también. Además del uso del diagrama, el análisis del signo. ¿Sí? Profe, disculpe, yo no entiendo ese menos que puso al último. ¿Este de acá? Ese, sí. Es por el sentido de las flechas del diagrama mnemotécnico. ¿Se acuerdan? Cuando teníamos que cambiar el signo. Voy acá, esto que vimos acá. Le poníamos un signo negativo porque el sentido era opuesto. El sentido de análisis que hacíamos de la derivada era opuesto al sentido de la flecha del diagrama. Bueno, justamente eso. No había entendido. Sí, profe, ahora sí, gracias. Bueno, entonces, estos signos se me cancelan, o sea, se me hacen positivos, ¿sí? Y esto me habían dicho que era igual a ¿qué? La derivada de B respecto de T a P igual a ¿qué? Alfa por el volumen. Bien, es decir, esta derivada B T a P la tengo acá. B T a P. Por lo tanto, esa derivada es igual a alfa B. ¿Sí? Entonces reescribo ya esto, el signo negativo ya no lo coloco, y escribo alfa, ¿sí? B, y lo que está en el denominador lo voy a expresar directamente en forma inversa, digamos,
como T sobre CP. ¿Sí? Por lo tanto, esta derivada me quedó T alfa B sobre CP. ¿Correcto? Era lo que yo les había planteado inicialmente. Les había puesto acá el resultado. Bueno, esto salió a partir de realizar el método de reducción de derivadas. ¿Se entendió? Esta es una sencilla, ¿sí? ¿Está? Mirando el chat, nadie responde nada. Sí, bien. Bueno, vamos a la segunda, que es la derivada del potencial químico con respecto a B a S constante. Derivada de mu con respecto a B a S constante. Ok. Tenemos que determinar a qué es igual eso. Repasemos las reglas. ¿Tenemos potencial termodinámico? No. Pero sí tenemos mu. Entonces tenemos que reemplazar por su ecuación diferencial, digamos, ¿sí? Por esta relación de Gibbs-Duhem, que es menos S diferencial de T más D diferencial de P. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ese reemplazo acá. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Esto va a quedar menos S por, fíjense, es S diferencial de T más B diferencial de P, ¿sí? Entonces, S diferencial, lo voy a escribir como derivada parcial, diferencial de T más B diferencial de P. ¿Por qué le pongo como derivada parcial? Porque yo tengo que aplicar la misma derivada acá que estoy analizando, ¿sí? Entonces esto me va a quedar dt respecto de B a S constante, y esto va a quedar dP respecto de B a S, ¿sí? O sea, lo que hice fue reemplazar esto de acá. El resto tiene que seguir igual, ¿sí? La derivada de B tiene que seguir aplicándose. ¿Bien? Bueno, ya está el punto este que me decía reemplazar por esta relación. ¿Sí? Pero ahora me quedan dos derivadas. ¿Bien? Me queda TV a S y la derivada P con respecto a B a S también. Tengo que empezar a resolver. Cuando empiezan a aparecer estas cosas, lo mejor es ir resolviendo de a una, ¿sí? Lo más recomendable es resolver de a una y después reemplazar, porque por ahí cuando empiezan a resolver ambas, a veces se hace muy engorroso y por ahí uno se puede perder y se equivoca y comete errores. Entonces lo más recomendable es decir, bueno, resuelvo primero esta, ¿sí? Veo que me da, a esto lo voy a llamar 1, a esto lo voy a llamar 2, y vamos resolviendo por partes, ¿sí? Entonces acá digo, bueno, voy a resolver 1. ¿Cómo es dt respecto de B, ¿sí? A S constante? Bueno, tengo que volver a aplicar el método, ¿sí? Como si fuese esta una derivada cualquiera que estoy analizando, ¿bien? Y el método empiezo de nuevo, digamos, ¿no? Ahora tengo otra derivada que es parte de otra derivada, pero bueno, tengo que ir desglosando de esa manera, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, ¿qué me decían las reglas? ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Acuérdense ya. Llevar la entropía al numerador. Bien, entonces, eso lo vamos a hacer con la propiedad que ya vimos, ¿sí? Esto me va a quedar la derivada de S con respecto a B a T constante y la derivada de S con respecto a T
a B constante. ¿Bien? Bueno, ¿y eso? SB a T y ST a B. ¿Qué puedo hacer ahora? Ya el denominador queda fácil, CP sobre T. Bueno, menos STAB, ¿sí? Está acá, STAB, entonces sería CB sobre T, ¿no? Y el Sí, numerador, profe. SB Usamos el diagrama. correcto, ¿y qué va a quedar entonces? Diferencial de P sobre a volumen constante. Diferencial de P sobre diferencial de T a volumen constante. A ver, tenemos SB a T, SB a T, y vamos a tener P con respecto a T a B constante. Signos, Negativo. Negativo. voy a borrar esto para que no confunda. El análisis que estamos haciendo ahora es S Positivo. B a T, correcto, es positivo, y P con respecto a T a B. Bueno, ahí quedó justito, ¿sí? Fíjense que en ambos casos coincide, ¿sí? El sentido. En un caso voy de S a T, y en el otro caso voy de P a B. Es decir, mantiene el signo, no es necesario agregarle nada. Bueno, y ahora tengo la derivada de P con respecto a T a B constante. ¿Qué tengo que hacer? No puedo reemplazar todavía por ninguna de estas, ¿sí? Llevar el volumen al... Volvemos al diagrama. Si vuelvo Nos a usar el fijamos la diagrama, regla, tenemos todo por T. si vuelvo a usar el diagrama, ¿qué va a pasar? Voy a volver al anterior. Llevo el volumen al numerador. al numerador. Bien. Lo que me dice la regla es, ya la entropía desapareció, fíjense, al haber hecho los cambios que ustedes dijeron, ya la entropía la llevé al numerador y ahora ya desapareció. Así que ese es buen indicador, digamos, ¿no? Entonces, acá dice, el volumen, llevar al numerador y expresarlo en forma de alfa kt, en lo posible, ¿sí? Así que ahora esto lo tengo que llevar al numerador. Entonces, a ver, lo voy a tratar de escribir así, medio... Hagamos una cosa. Pongamos esto de esta manera, menos T, lo voy a expresar así simplemente, sobre CB, ¿correcto? Es lo mismo, ¿no? Y acá la derivada de P con respecto a T a B constante. Entonces, ahora esto va a ser igual a ¿qué? Cuando yo hago el cálculo de esto para llevarlo al numerador, esto voy a seguir poniendo acá, T sobre CB, entonces acá voy a tener menos la derivada de B con respecto a T, ¿sí? A P constante, sobre la derivada de B con respecto a P a T constante. Esto es multiplicación, ¿sí? No es una resta, acá, este es el signo negativo propio de esto. Así que este signo negativo se va a ir con este otro signo negativo. Y ahora, ¿esto igual a qué me queda? dt a P. ¿Qué es? Alfa por B. Alfa Bien. por el volumen. Esto, ¿sí? Es alfa B, el numerador. Y dp a T, ¿qué es? KT por B. Menos KT por el volumen. Sí, menos KT por B. Correcto. Menos KT por B. Bueno, incluso me quedé acá sin espacio, así que por eso lo escribo de esta manera.
Bueno, entonces, vamos a reescribir esto, vamos a una nueva hoja, ¿sí? Bien, por lo tanto, partimos de acá, TB a S, ¿sí? La derivada de T con respecto a B a S constante es igual a, por un lado, T sobre CB, T sobre CB, y por otro lado, en el numerador alfa B, ¿sí? Extendamos esto, alfa B, y en el denominador menos KT por B. O sea que de nuevo aparece un signo negativo acá, KT por B. B y B se cancela y por lo tanto esta derivada, que dijimos que era la del número 1, es igual a esto, ¿sí? Menos T por alfa sobre CBKT. ¿Sí? Bueno, esa parte ya está resuelta y queda expresada de esa manera. ¿Sí? Ahora, eso yo lo que tengo que hacer es reemplazarlo acá. ¿Sí? Es la primera parte, por ahora, de esto. Me queda todavía esta derivada de acá. La derivada de P con respecto a B a S. ¿Sí? Bueno, a ver, nos queda la segunda entonces. La derivada de la presión con respecto a B de P a S. Ahí está. Bueno, ¿y eso igual a qué es? Tengo la entropía, ¿sí? Así que tengo que empezar por llevar la entropía al numerador. ds con respecto a B, la presión constante, sobre ds con respecto a P, a volumen constante. ¿Bien? Entropía al numerador. ¿Y ahora qué hago? A ver, déjenme ver si puedo. No sé si voy a poder. Lo dejo así. Para tenerlo a mano. ¿Y ahora qué hago? ¿No? Incluso y vos deberías anotarlo como regla de estudio. Bueno, a ver, SDAP. Llevo el volumen al numerador, en el numerador, porque No, pero todavía no puedo puedo hacerlo. eliminar la entropía. Ahí sí. Tengo que eliminar la entropía. Ah, Con el águlo se dice. ¿Cómo la elimino? Con el águlo que se olvida. ¿Puedo usar Maxwell? Bueno, está, sí. Fíjense que acá tengo SBAP. Y no puedo hacer esto así. No se puede. Yo tengo que ir con extremos, ¿sí? Acá tengo SPAB, no puedo usar Maxwell. Tampoco puedo reemplazar por ninguna de estas. Bueno, lo que tenemos que hacer acá es multiplicar y dividir por la temperatura. Tomemos este ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, voy a tomar este ejemplo, el del numerador, ¿sí? ds, si yo multiplico y divido por la temperatura, eso es equivalente a poner así. Acá estaría dividiendo por la temperatura, P constante, y si cuando multiplico por la temperatura me va a quedar dt respecto de B a P. ¿Sí? O sea, multipliqué y dividí, pero como que cambié las variables de la temperatura. ¿Sí? Ahora tengo ds con respecto de T a P y dt con respecto de B a P. ¿Sí? ¿Se entiende eso?
Y ahora sí, Sí, profe. veo de resolver estas derivadas. Ahora, yo esto mismo que puse acá, ¿sí? Lo puedo escribir, esto lo voy a reescribir, fíjense cómo lo voy a reescribir, y de alguna manera lo que estoy haciendo es seguir con la otra regla en esta derivada, yo a esto lo voy a escribir. Esto mismo que escribí acá yo lo puedo reescribir de esta manera. En el denominador de b con respecto a t, a p constante, ¿sí? Esto es igual a esto, ¿sí? Le cambié le hice la inversa, ¿bien? Entonces, esto del numerador me queda de esta manera. Esto es solo el numerador. Bueno, con el denominador puedo hacer lo mismo, ¿sí? Hacer la multiplicación y la división por la temperatura. Entonces, me quedaría una cosa así. ds sobre dt con respecto a b. ¿Sí? Y ahora yo tendría que escribir dt con respecto a p, a b acá. dt con respecto a p a volumen constante. Pero bueno, de la misma manera, lo puedo llevar al numerador o puedo resolverla acá. Esto ya es, si hay alguna ventaja de ponerlo en el numerador, lo puedo hacer, y si no, dejar estas tres derivadas así. Lo importante, lo que quiero que les quede claro es lo que es la metodología que usé: multiplicar y dividir por t y desglosar la derivada original. ¿Sí? Si a esto yo lo llevo al numerador, simplemente para tener 2 y 2, digamos, me va a quedar acá dp respecto de t a b constante. ¿Sí? Bueno, parece que tuviese más complejo que antes, ¿no? O sea, fíjense, ¿no? Cómo se fue. Pero bueno, son los pasos que tengo que seguir. Yo de alguna manera, a ver, veamos si haciendo este mecanismo de multiplicar y dividir me desaparece la entropía, que es justamente lo que yo busco hacer. Bueno, a ver, y ahora, STAP, ¿qué es? CP sobre la CP sobre la temperatura. Bien. Esto es CP sobre T. ¿Y STAB? CB por T. Es CB sobre la temperatura. CB sobre T. Bien. CB sobre T. ¿Y BTAP, esto? Alfa por B. Alfa por B. Bien. Alfa B. ¿Sí? Entonces ya podemos ir. Y esto todavía no lo puedo reemplazar por nada, ¿no? BTAB. Así que lo que yo ya puedo hacer es ir reemplazando. Vamos a poner esto así. Esto es CP sobre T. CP sobre T. Esto en el denominador es alfa B. Alfa B, y esto es CB sobre T, con lo cual yo puedo poner así, CB y T acá arriba. ¿Sí? Y esta derivada me sigue quedando acá. Diferencial de P sobre T a B. Bien, acá puedo simplificar la temperatura, pero todavía me queda una derivada por resolver, ¿sí? Que es la de la presión con la temperatura con respecto al volumen. Profe, ¿por qué no reemplaza por la ecuación de Maxwell ahí? ¿Dónde? ¿Acá? Sí, en la derivada que faltó. Sí, la tengo que resolver. Ahora la tengo que resolver. Pero fíjense que para resolver esto yo tengo que seguir las reglas. ¿Y qué me dice la regla? que lleva el volumen al numerador. Sí, profe. Que tengo que llevar el volumen a el numerador.
¿Sí? Llevando el volumen al numerador, ahí ya la puedo resolver. ¿Bien? Entonces, todavía me queda resolver esto, y una vez que resuelvo esto, a ver, yo ya quiero, esto es PTAB, bien. Les voy a dar el resultado de esto, para que después ustedes lo verifiquen, ¿sí? Esto es igual a alfa sobre KT. Ustedes háganlo después. ¿Sí? Esto es igual a alfa sobre KT. Entonces, si yo resuelvo eso, me quiero fijar si yo no lo hicimos ya en la anterior. No lo hicimos en la anterior. Pero básicamente esto va a resultar de llevar el volumen al numerador. Lo miremos rápidamente. Si yo hago desarrollo esto, me va a quedar menos VTAP, que es alfa B, VTAP, ¿sí? Y en el denominador de esto me va a quedar VPAT, que es KTB. Sí, lo hicimos, profe, hace ratito. Sí, eso me estaba acordando, pero no la veía, no sé dónde está. Sí, por ahí está. Esta era, ¿no? Sí, acá está, ¿ves? Por eso me acordaba. Sí, esa es, profe. Esa, ¿ves? Esa la habíamos resuelto ya, por razón, sí. Bien, gracias por ahí, por notarlo. Entonces, esto es alfa KT, así que yo acá ya puedo escribir directamente alfa KT, ¿sí? Y se me va a simplificar con este alfa. Se me cancela alfa. Correcto. Así que esta derivada me va a quedar CP por KT sobre CB. ¿Bien? Sobre volumen por CB. Se me canceló alfa y se me canceló la temperatura. Bien, ahora reemplazo, ya tengo el resultado de 2, tengo el resultado de 1, y ahora sí, ya puedo venir y reemplazar acá. Tengo que multiplicar, obviamente, por esto que me quedó acá y por este volumen, ¿sí? Y tiene que llegar a esto. Bien. ¿Ves? Es similar a lo que estuvimos ya tanto en la 1. Profe, disculpe. Sí. Profe, ¿cómo quedaba la ecuación, la ecuación 2, el resultado final? ¿De la CP ecuación 2? por KT sobre... Sí, de la ecuación 2. CB por KT sobre B por CB. KT iría abajo, profe, creo. ¿No sería CP? Numerador, KT, va en el denominador, perdón. Perdón, sí, KT va abajo, no sé por qué le escribí arriba. Tiene razón. KT va en el denominador. Quedaría... Vamos a reescribir todo esto para que quede más claro. Sí. Bien. Entonces, esto me va a quedar menos, ¿sí? CP, las temperaturas se me van a anular, ¿sí? Así que ya no las escribimos. CP me va a quedar abajo CB, y acá me va a quedar KT, y B. Así. Alfa se canceló, acá, este con este, y las temperaturas se cancelaron esta con esta. ¿Bien? Sí. Correcto, así es. Ahí está. CP sobre CBKT. ¿Bien? Bueno, acá resolvimos una más compleja, ¿sí? En este caso la de Moore. Después ustedes, bueno, terminen de completar acá ya poniendo los dos términos, ¿no? Como corresponde, lo que fue la resolución de la primera derivada parcial y lo que resultó de la segunda, ¿sí?
En este caso, en la segunda, le va a quedar multiplicado por B. Como acá tenían B, también se va a cancelar este volumen, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos ahora. Yo les propongo que ustedes continúen. Fíjense que el resto de los problemas del práctico 11 es seguir resolviendo ejemplos de derivadas parciales, aplicando el método. Así que yo les pido que sigan en la próxima clase, que probablemente la próxima clase práctica, digo probablemente, porque todavía no lo tenemos bien definido, sea el próximo viernes recién, porque el lunes no van a tener clase, no sé si esto ya lo hablaron con el ingeniero Sacur, pero el lunes nosotros tenemos examen final, así que el lunes no hay clase. Bien, van a pasar directamente a la teoría el martes y probablemente el miércoles también tengan teoría. Así que nosotros el viernes de la semana que viene estaríamos avanzando con este práctico. Les digo que vayan avanzando porque así si surgieron dudas en lo que van haciendo, también me las van comentando ahí, ¿sí? No vamos a resolver el práctico completo, vamos a tomar algunos ejemplos de algunos problemas que quedan y eso vamos a terminar de resolver y ahí vamos a cerrar con el práctico 11. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta, si no... acá terminamos. Profe, ¿se definió algo con respecto al parcial? Todavía estamos terminando de analizar algunas cuestiones, así que algunos parciales todavía nos faltan para corregir, muy pocos, así que bueno, una vez que terminemos de cerrar un poco con eso, ya vamos a tomar una definición, pero bueno, la semana que viene seguramente ya está. ¿Ok? Todavía no se le pasó el ojo al ingeniero Sacur. No se le va a pasar tampoco. Ufa. Bueno, pero bueno, ahí estamos avanzando con eso, tampoco no es que lo dejamos ahí y ya está. Igual hay algunos parciales que todavía nos faltan corregir, por eso es que también queremos terminar con todo. ¿Sí? Bueno, okay, gracias, hasta luego. Nos vemos en la próxima clase. Profe. Hasta luego, profe. Chao. ¿Sí? ¿El último ejercicio lo podría haber resuelto con jacobianos? Vamos a ver ese tema también en la próxima clase. Ahí vamos a explicar. Pero sí, hay problemas que se pueden resolver de las dos maneras. Con jacobianos y con las derivadas, con el método de las derivadas parciales. Claro. Yo lo hice con jacobianos recién y me pareció más fácil, digamos, más corto. ¿Está bien? Sí, sí, es válido. Cuando usted dijo ahora vio que tomó como que el número de moles es constante, ¿no podría decir también que en realidad se trata de un sistema de un solo componente? Que n es igual a 1 y por eso no se trabaja con ese término. Podría ser el caso, pero sería un caso particular en ese caso, ¿sí? Yo puedo tener un sistema que tenga más, que el número de moles sea distinto, digamos, de 1, ¿sí? Y que no varíe. Entonces, en esos casos también lo puedo aplicar. Ah, bien. Gracias, profe. ¿¿Cuándo no va a variar el número de moles? Por ejemplo, si no hay una reacción química. Son dos componentes que simplemente son físicos, y si no hay reacción química, probablemente no cambie. Gracias. Bien. Bueno, buen fin de semana para todos. Igualmente, profe. Gracias.